Nuevamente, muchísimas gracias y como comentaba nuestra coordinadora de la mesa de innovación social, pues el innovador social tiene que estar presto a todas las circunstancias porque la gran ventaja que tiene el innovador social es su gran capacidad de resiliencia. Y eso es un tema, expresamos nuestras disculpas, hemos tenido una dificultad técnica con la grabación, no con la transmisión, con la grabación de esta sesión, lo cual pues nos permite además nos da un acicate para poder repetir hacia futuro esta misma sesión, ya con otras condiciones, en lo cual estoy seguro que nuestra querida invitada también lo aceptará con lujo de detalles. Dicho esto, entonces nos permitimos agradecerles a todos la participación en este webinar de innovación social con el título Descubre el ABC de la sostenibilidad para un futuro transformador. La palabra mágica de estas sesiones es innovación social y mucha gente habla de innovación social y no sabemos de qué significa. Este es el gran esfuerzo que está haciendo la red de Pacto Global frente a este tema, que es una iniciativa de nuestra Mesa de Innovación Social de Pacto Global Recolombia, que lidera Ángela María Gómez, nuestra coordinadora, quien también es coordinadora de la Mesa de Biodiversidad de Empresa y nuestra coordinadora de comunicaciones en la red Pacto Global Colombia, además de la directora del programa con 1R Rosario de Planeta Sostenible. Y tenemos en alianza virtuosa con la Universidad del Rosario en UR STEM. ¿Y esto qué significa? Que es una alianza que se configura para generar desde el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 nuestra ecuación básica de que 1 más 1 no es 2, sino mucho más que 2. También un saludo especial a la doctora Merlin Grueso, quien es el alma y vida de este UR STEAM que nos ha ayudado a fortalecer nuestros propósitos. En esta primera sesión introductoria exploraremos la profundidad del concepto de innovación social y plantearemos algunas reflexiones clave. Este es el primero de 5 encuentros dedicados a innovación social. Lo hemos denominado ABC. ¿Por qué? Porque es una forma de ir mostrando como una especie de diccionario, ¿sí? Pues, de enciclopedia más que de diccionario, en el cual ya que nos quedan como pequeñas fascículos de cómo ir aprendiendo a entender estos procesos. Así Pacto Global también tiene ABCs en distintas otras actividades y esto nos llena muy de emoción, de mucha emoción para poder avanzar en estos propósitos. Esperamos, por supuesto, que este sea un excelente abrebocas y nos acompañen en las futuras conversaciones que sin duda serán iguales de enriquecedoras. Y aclaramos que quienes participen en todo este ciclo tendrán un certificado de participación. Como hemos tenido dificultades en este en particular, pues veremos cómo hacer los ajustes pertinentes. Deben estar muy atentos del link de asistencia que ustedes tienen ahí y que estaremos compartiendo también en el chat de esta sesión para que Caterina también nos haga el favor. Nuevamente, y siguiendo con este propósito, tenemos una invitada de lujo. La doctora Lina Natalie Alvarado Lina, muy querida por estar con nosotros, es una diseñadora industrial y magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en gestión e innovación de productos y procesos. Ella ha sido galardonada internacionalmente en el campo de la trazabilidad de las redes globales de valor y la gestión de la calidad. Cuenta con una amplia experiencia en el manejo y desarrollo de proyectos de base tecnológica, así como en procesos de ingeniería. Además, se destaca como una docente de primer orden y consultora en diseño de procesos de gestión y control de redes globales de valor, así como en metodologías ágiles para este propósito. Su trayectoria incluye trabajar como investigador en varias universidades colombianas. Sus proyectos de investigación se han clasificado en 3 líneas de estudio dentro de la innovación, que seguramente ella nos va a desarrollar mejor: competitividad empresarial, innovación social e innovación educativa. Ha obtenido reconocimientos, incluido el premio por su tesis de pregrado y posgrado, donde desarrolló nuevos productos y procesos para pequeñas empresas. Además, ha sido reconocida por obtener el récord mundial Guinness con la creación de una estrategia de movilización social que fortaleció y promovió políticas públicas en el país para la primera infancia y adolescencia, y ha participado en diferentes escenarios internacionales por actividades de innovación social. Actualmente trabaja con nuestros
partner en este propósito que es UR-STEAM de la Universidad de Rosario como gestora de investigación para la innovación y es docente de la cátedra en universidades del país. En este webinar abordaremos los fundamentos de la innovación social y cómo podemos construir un futuro transformador. Esta larga introducción es solamente para agradecerle a Natalie que nos pueda plasmar su conocimiento con todo ese desprendimiento como lo ha querido hacer para que los que estemos participando en estas webinars tengamos siempre esta fortuna de poder trabajar en estos propósitos. Entonces, Natalie, muy bienvenida a este webinar. Muchas gracias, doctor Mauricio, muchas gracias a Pacto por esta invitación y sobre todo yo tengo una frase que siempre comparto en todas las redes sociales y es juntos las victorias crecen. Entonces, me alegra mucho que hayamos podido generar esta alianza y que con diferentes saberes podamos conectar y podamos pues tener un mayor alcance alrededor de estos temas que vamos a hablar, no solo en este, sino en los otros ciclos. Así que muchas gracias. Por supuesto, y yo como ya he hecho su hoja de vida, pues luego les contaremos que nos cuenta ahí de cómo es eso de los récord Guinness, que también me emociona muchísimo. Entonces, cuéntenos estos impactos y significativos, cómo han transformado la vida de las personas y las instituciones, Natalie. Bueno, nosotros en UR-STEAM, voy a hablar un poco de UR-STEAM para que tengamos un contexto y voy a hablar tal vez en algunos momentos un poco más teórico porque la idea de estos escenarios es, de este sobre todo, es entregar de manera muy concreta, pero con bases que es innovación social. Entonces, nosotros en UR-STEAM somos una unidad académica de la Universidad del Rosario, en donde a través de diferentes metodologías que provienen de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas, acompañamos con diferentes esquemas de trabajo a las personas que se acercan o instituciones que se acercan a la universidad, en especial pues a nuestra unidad académica. Entonces lo que hacemos es un acompañamiento, hacemos una transferencia y sobre todo hacemos una transferencia de absorción de conocimientos. Entonces esa absorción la podemos ver a través de dos maneras, a través de la capacidad potencial y a través de la capacidad de realización de esa innovación. Entonces, desde UR-STEAM hemos acompañado, hemos impactado a todas las organizaciones y a las empresas o instituciones. También hemos tenido jóvenes organizados, los hemos impactado haciendo esa transferencia de conocimiento para que potencialicen las capacidades, no solo la capacidad de aprendizaje, sino hemos potencializado la capacidad de socialización, de desarrollo, de gestión de vínculos, de networking, la capacidad, por ejemplo, inclusive de mostrar datos y de mostrar KPIs para que pues las diferentes personas, sponsors, si así lo necesitan, pues tengan la visualización de que finalmente esa innovación, sea social, sea corporativa, sea de cultura, pues ha tenido y va a tener un impacto significativo. Entonces hemos acompañado en esa capacidad potencial y en esa capacidad realizada de esa innovación y de esa transferencia de conocimientos. Excelente. Tengo que preguntarle de una vez, ¿cómo Dime. fue ese tema de los récord Guinness de una vez? Porque de pronto se me olvida y estoy seguro que a la audiencia le encantará. Bueno, yo desde muy joven he sido como muy, por todos los lados me gusta mirar, me gusta captar información, me gusta conocer, he sido como muy habladora también, muy de conocer a las personas. Y cuando estaba en la universidad, una fundación se acercó a la universidad. Por eso creo que también estoy en este momento ya del lado de la universidad, creo yo, ahorita como remembrando. Entonces, la fundación llegó a la universidad, en ese momento pues estaba haciendo mi pregrado, mi segundo pregrado, entonces cuando estaba allí la fundación se acercó y dijo, yo quiero hacer un proyecto que pueda impactar a las personas y que más que ese proceso del marketing, del networking, realmente quiero hacer un proyecto que pueda yo medir y pueda impactar. En ese caso, esa fundación pues tenía como misión
garantizar y compartir información acerca de los derechos de la primera infancia, infancia y adolescencia. Entonces ya desde la universidad hicimos también un esquema de trabajo con mis profesores y con otros compañeros, en este caso una compañera, en donde comenzamos a construir, listo, cómo va a ser la estrategia, cómo la vamos a crear, cómo va a ser el aprendizaje de las personas que queremos vincular y cómo vamos a hacer una búsqueda de los resultados o cómo vamos a demostrar finalmente que hicimos un proceso de sensibilización. Y para esto surgió este proyecto que se llamó Nana, Nana, la muñeca de trapo más grande del mundo. Entonces, a través de diferentes sesiones en donde recolectábamos trapos, porque pues es una muñeca de trapo, comenzamos a capacitar a las personas, a diferentes personas. Entonces, nos fuimos desde la escuela, es decir, la base de la educación, nos fuimos a las universidades, nos fuimos a los actores que toman decisión y legislan, es decir, todos los tomadores de decisiones, nos fuimos a las fundaciones que como base también tienen ese valor de garantizar los derechos de primera infancia, infancia y adolescencia, sobre todo para que los niños estén a salvo y entren a la escuela. Y nos fuimos con diferentes actores involucrados. También, por ejemplo, participó las fuerzas militares, entre esos la policía, la Fuerza Aérea, bueno, entre otras. Y entre todos comenzamos a hacer ese proceso de sensibilización. Entonces, nos entregaban material para construir la muñeca y en paralelo hacíamos la campaña, hacíamos sesiones de sensibilización en donde le decíamos, por ejemplo, usted sabe acerca de los derechos de la primera infancia, usted sabe cómo son estas actividades de vulneración de la primera infancia. Entonces fue un proyecto muy interesante en donde hicimos una capacitación, una sensibilización en todos los actores que veíamos relevantes y otros que se fueron adhiriendo. Ya el momento de batir el Guinness World Records fue en el marco de una feria muy bonita también de esta fundación en Palmira. Esto fue un proyecto territorial que se llama Fundación Mundo Mejor, en donde pues se aperturó, nos ganamos el Guinness World Records y sobre todo hicimos un proceso de sensibilización alrededor de ese tema de garantía y derechos de la primera infancia, infancia y adolescencia. Es muy interesante, pues por supuesto, la muñeca de trapo más grande del mundo, lo cual es absolutamente vigente, pero mire el detalle que yo quiero decirle a la audiencia. El muñeco es la excusa. Exacto. La excusa, la excusa. Entonces, el primer gran mensaje que nos está dando aquí Natalie es, siempre en la innovación, a veces las cosas más simples son las que nos permiten acelerar la chispa de lo demás. Por eso quisiera preguntarle, Natalie, dentro de esta visión de las habilidades y competencias esenciales en innovación social, ¿cuáles deben ser esas habilidades que tengan que tener los profesionales que deseen incursionar en este campo? Yo creo que podemos dividirlo en tres partes. La primera parte es que tenemos que observar las personas que hoy en día o las instituciones que hoy en día impactan directamente con los procesos sociales, ¿sí? Entonces, a ellos deberíamos en primera medida impactar. ¿Qué valores o qué deberíamos potencializar en este nicho o en este segmento? Deberíamos potencializar la capacidad potencial de aprendizaje, ¿sí? Y la capacidad de desarrollo de proyectos sociales. ¿Cómo? A través de siempre, como por ejemplo este escenario, de enviar y enviar información. El segundo, o sea, potencializar la capacidad de absorción de la información. Entonces, a través de diferentes tácticas, generar espacios para generar aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Y las empresas deberían también tener escenarios que propicien ese aprendizaje en primera instancia. Entonces, la capacidad de aprendizaje institucional corporativo. En el segundo tenemos a los jóvenes, ¿sí? Que en un futuro, por ahí 2, 3, 4 años, van a ser los que van a estar allí potencializando, trabajando alrededor de la innovación / innovación social. Entonces, el valor principal que yo veo y que los jóvenes tienen es ese ímpetu, es esa energía, pero esa energía debería estar encaminada
también a una estructura, por ejemplo, de construcción de proyectos, por ejemplo, también de resiliencia, de capacidad de entender algunos momentos de la frustración y de siempre tener algunas actividades que me motiven y tengan esa motivación al 100%. Porque la innovación me dice en la teoría y en la vida, lo vivimos, los que hacemos innovación, uno comienza a hacer experimentación, testeo, entonces no siempre sale positivo, entonces nos toca devolvernos y replantear. Entonces una de las principales habilidades que hay que potencializar en los jóvenes es la capacidad de entender la frustración y generar algunas tácticas de motivación y de tener siempre la motivación en un 100%. Y me voy a los más chiquitos, me voy a la niñez. De alguna manera también con la niñez entender o generar espacios de aprendizaje, más que de aprendizaje, de socialización, para que ellos a través de diferentes ejemplos puedan observar la importancia de la transformación social. Entonces yo creo que esas tres escenarios y capacidades deberían tener las personas y esos segmentos de personas que acabo de contarte. Por supuesto que sí, está clarísimo, está clarísimo. El ímpetu tiene que venir acompañado del conocimiento, o si no, estas vainas no van a funcionar. Siguiente elemento es otro proyecto destacable en el que usted participa, Natalie, es el programa de Partnership Package de la Universidad del Rosario, nuestro aliado. Cuéntenos acerca de este proyecto y cómo ve la innovación y la transformación social de las empresas aliadas en este programa. Bueno, el Partnership Package es un esquema de trabajo en conjunto entre la universidad, toda la universidad y entre las empresas que hemos vinculado. Nosotros hemos hecho un ejercicio muy interesante, muy acuicioso, de cómo poder hacer esa transferencia de conocimiento de manera bidireccional. Es decir, las empresas tienen un conocimiento y nosotros también tenemos un conocimiento. Entonces, ese esquema de trabajo permite que entre ambos, que entre esas paridades podamos tener un conocimiento. Entonces, ese es el Partnership Package. ¿Cómo? Un esquema de trabajo en conjunto entre ambos aprendizajes y cómo yo te comparto y tú me compartes y entre ambos hacemos un proceso de creación y de mejora frente a lo que las empresas tengan como reto en este momento o futuros retos que han visualizado. Ese es el Partnership Package. Dentro del Partnership Package nosotros tenemos diferentes sectores económicos. Por ejemplo, tenemos el sector todo el subsector de distribución, tenemos ahí una empresa muy interesante, tenemos una empresa que trabaja con gas, por ejemplo, tenemos una empresa que trabaja en tecnología, en alimentos, tenemos diferentes empresas que hemos conectado y que ya de hecho tienen un convenio específico y trabajamos de la mano con la universidad. Nosotros también al interior tenemos un esquema de trabajo en donde conectamos a estudiantes de pregrado y de posgrado y conectamos también a los docentes para que se haga esa transferencia de manera a los dos lados de conocimiento. Ese es el Partnership Package. ¿Cómo hemos potencializado la innovación social o cómo vamos a potencializar esa innovación social en este proyecto? Nosotros vamos a potencializarlo acompañando esa capacidad de absorción, en especial la capacidad de realización, específicamente en cómo ellos pueden diseñar y cómo pueden medir y comprobar ese impacto de esos proyectos y cómo es la gobernabilidad y la gobernanza de esos proyectos al interior de la organización. Porque hemos visualizado que algunos proyectos de innovación social se quedan solo en un esquema de estrategia, pero no llegan a la realización, especialmente en cómo demostrar que ha generado un impacto positivo, es decir, un impacto de transformación de los procesos, métodos y servicios, y cómo esa potencialización se demuestra a través de KPIs o a través de un retorno de la inversión. Entonces, de hecho, tenemos dos proyectos muy interesantes, uno de valor compartido con una empresa del sector de distribución y tenemos otro proyecto muy interesante de cultura de la innovación adentro de la empresa. Entonces, allí, como les cuento, el impacto será cómo
cómo es el modelo, cómo es el business case para la realización de ese proyecto de valor compartido y de cultura de la innovación, ¿no? Entendemos el business case como llevarlo a un sponsor, en este caso a los grandes mandos de la organización, en donde gestan las estrategias y decirle, mire, tiene impacto, le demuestro el impacto, le demuestro el retorno de la inversión y le demuestro cómo lo voy a ejecutar. Entonces nosotros vamos a acompañar de esa manera. Esperamos, por supuesto, que lo que construyamos permita la toma de decisión y permita que eso que se construyó sea aceptado y pues sea financiado. Claro que sí, ya para ir terminando un poco porque la idea de estos webinars es que sean como una especie de break dentro de la actividad propia del día a día. ¿Qué mejor break que haber escuchado esto? Y seguramente tomarse un café o un vaso de agua o otra cosa, un tentempié. Entonces, ya hemos visto esto. Entonces, Natalie, yo quisiera que usted nos dijera, y con base en lo que hemos visto y en los principales componentes de innovación social que usted ha tratado, defínanos concretamente para la audiencia Sí. qué sería innovación social. O sea, que cuando hablemos de innovación social, ¿de qué estamos hablando? Que no sea una palabra bonita, porque es muy bonita, pero que tenga ese contenido detrás. Bueno, ¿qué es para mí? Y que, bueno, recoge diferentes autores. Por supuesto, antes de esta conferencia estuve leyendo y estuve escuchando varios autores alrededor de la innovación social, pero también a mí me interesa construir mi propio concepto que es innovación social y es ese pues el que he analizado antes de esta sesión y he construido. Entonces, para mí la innovación social, social en específico, o sea, la innovación, nombre, social, apellido, la innovación social para mí es el desarrollo y la implementación de nuevas ideas. Yo para generar nuevas ideas debo tratar de construir con las personas a las cuales les voy a dar, ofrecer eso nuevo que estoy construyendo. Entonces esas nuevas ideas se ejecutan a través de talleres o sesiones en donde yo acerco a la gente. ¿Para qué? Para extraer, categorizar y analizar más que necesidades, observar las variabilidades de esas personas que conecte variabilidades sociales, emocionales, espirituales y funcionales. ¿Para qué? Para categorizarlas, analizarlas nuevamente y poder construir productos, servicios, modelos, procesos que los beneficien a mediano, corto y largo plazo para mejorar, por ejemplo, la educación, la salud, el empleo, el medio ambiente o los servicios sociales que, pues, en donde se encuentren esas personas. Entonces, para mí, eso es innovación social. Bien, hay un tema que es interesantísimo y es también los que nos Sí. escuchan dicen qué beneficios pueden tener las organizaciones cuando vinculan a su ADN organizacional una gestión que se desarrolle con, bajo el concepto de innovación social. Recordemos una cosa que es interesante en Pacto Global. En Pacto Global nosotros decimos que sostenibilidad, no lo decimos nosotros, ojo, no vamos a poner ahora a decir que somos los patrones de esta definición. Es la integración armónica entre las dimensiones económica, social y ambiental bajo la égida de los derechos humanos, tratando de crear una verdadera cambio cultural, que es al final el que moviliza a lo demás, así de simple, y dentro de un ambiente de integridad y transparencia. Dicho esto, o sea, tenemos ahí unos elementos. Entonces yo quisiera, Natalie, y los invitados que nos quieren acompañar en esta visión, es que nos cuente entonces esa visión de qué beneficios puede traer, porque eso estimula a quien nos escucha a apostarle a la innovación social también dentro del ADN de la organización y claro, dentro del gran paraguas de sostenibilidad. En cómo beneficia. Cuando usted incorpora innovación social al interior de sus prácticas, estrategias y más que una estrategia, genera proyectos y los mide y los demuestra. Cuando usted hace eso como organización, como institución, a la final todo eso se va a ver en un valor que
si lo hablamos ya en aspectos más empresariales, ese valor se va a potencializar eh, el valor frente a los compradores, frente a los consumidores de ese producto o frente a las personas que conectan ese producto, que ya sea para consumirlo, para difundirlo, comunicarlo, entre otros. Entonces, potencializa la idea de valor. Esa idea de valor que las personas observan mejora y potencializa esos aspectos de compra, esos aspectos de rendimiento, de la operación y del producto como tal. Yo no sé si respondí a tu pregunta o fui muy concreta. No, está claro, usted siempre es muy concreta, lo cual también me ayuda bastante a cumplir con nuestros horarios de webinar, que recuerde que tuvimos un pequeño de dificultad en el inicio. Claro que sí. Entonces, una cosa, Caterine, nos queda pendiente que tienen que llenar el formulario, ¿no? Para saber de qué entidades fueron y todo, ¿cierto, Caterine? Sí. Aquí en la plataforma me da la lista de asistencias sin necesidad de que ellos tengan que diligenciar formularios Ah, bueno, anteriores. entonces ya tenemos todo, correos y todo anotados perfectamente. Entonces, no Yo, nos yo queda quiero, más. yo quiero Sí, aquí, claro, perdón, Mauricio, Cristina. antes de que finalices, es que me parece la última pregunta bastante importante, sobre todo porque creo que esa es la pregunta que siempre hacen. ¿Qué saco yo de beneficio? Entonces, la primera, ya la que acaba de decir, pues eso a la final se va a ver en valor agregado que las consumidores o las personas que están alrededor pues observan como eso importante, diferenciador en el cual yo quiero pertenecer. Y ese pertenecer me da el segundo plus de generar innovación alrededor de la organización y es generar esa comunidad que más que comunidad de compra va a ser esa comunidad que siempre va a tener a mi empresa, a esta institución como una institución que es cercana a mí y a la cual yo siempre le voy a ir a conectar, a comprar. Entonces me genera más que comunidad, me genera lealtad. Y es una de las cosas que por hoy, pues las empresas son las que son, esa palabra lealtad es, las empresas tienen como esa brecha de cómo generamos esa lealtad para que no se disperse el mercado y no se vaya hacia otras partes. Entonces creo que me genera valor y me genera comunidad, lealtad. Sin duda, sin duda. En nosotros en Pacto Global decimos claramente que la sostenibilidad se maneja con muchas acciones y con muchas Cs. La innovación no empieza por C, pero sí juega con claridad en todas las demás Cs que uno quiera. Si uno quiere ser, o sea, si uno quiere progresar en el mundo, la palabra de arranque es iniciar. E iniciar sí empieza con I. Y entonces iniciar, donde la innovación forma parte también digamos, lenguaje de letras que nos va ayudando a que a partir de letras, de iniciales, la palabra exacta, estamos buscando hoy recordar en el ABC otras letras por qué la innovación social es importante. Muchas gracias, Natalie, por acompañarnos y a todos ustedes también por su participación. Y recuerde que los esperamos en el siguiente webinar, donde hablaremos de métricas e indicadores de la innovación social. Recuerde que esto no es un curso de un solo tacanazo, de un solo, sino al revés. Son pequeños webinars de media hora. Esta vez nos demoramos un poquitico más por la dificultad del inicio, pero más o menos cumplimos con nuestro objetivo de media hora. Y en ese orden de ideas, como dice usted, Natalie, rematamos con juntos las victorias crecen. Me Muchísimas encanta. gracias y nuevamente una feliz mañana para todos y que sigamos, como decía un periodista muy querido, Edgar Perea, sigamos siendo felices porque Edgar lo dice. Entonces aquí sigamos siendo felices porque nosotros con la innovación social seguiremos apostándole a un mundo definitivamente mejor. Muchísimas gracias a todos ustedes, a la Universidad del Rosario Radio y a Pacto Global
que estamos orgullosos que esto forma parte de nuestra mesa de innovación social dentro de una dinámica de gestión de conocimiento y vinculación con aliados para poder avanzar en esto. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Por favor, estar atentos a nuestras redes sociales para las invitaciones pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gracias, Mauricio. Catherine. Gracias a ti, Natalie. Bueno, pues, Nos hasta vemos luego. mañana. Gracias. Que estén muy bien. Claro que sí, Gracias, nos vemos Ángela. mañana en Un nuestro programa. abrazo. No puse el audio. Muchas gracias. Vale. Bueno, Chao. listo.